Pues bien, señoras y señores, bienvenidos a la iglesia. Estamos haciendo el estudio de lo que es la creación y el diluvio. Estamos en el incremento número 30, estamos en Génesis 1 al 7, o hasta el 18 vamos a llegar al día de hoy. Y esto es un estudio maravilloso. Ustedes pueden ver que el empuje, pues, como les he dicho, de las Naciones Unidas es promulgar este asunto de la evolución. Y la evolución es una religión pagana, señoras y señores. Está revestida de ciencia, pero es una religión humana. Tienes que creerlo por medio de la fe. Y claro está, en todo lo que ellos hacen, te meten gato por liebre. Utilizan algo que es genuino, pero ahí dentro de eso entran una serie de conceptos que no tienen que ver nada con la realidad, que simplemente los tienes que creer por medio de la fe. Y se los he puesto un sinnúmero de veces en la pantalla. Hoy no lo voy a hacer porque ya lo he puesto 6 veces y yo sé que ya se lo memorizaron. Por eso no es necesario ponerlo. Y por eso le da cosquillas en el estómago a ustedes, ¿verdad? Cosquistoma, ¿verdad? Que tiene que ver con la evolución. Entonces, si ustedes tienen esto, es muy simpático tener esa información, porque cuando habla con una persona y se recuerdan de cosquillas en el estómago, saben que la evolución cósmica, ¿verdad?, no es verídica, la química no es verídica, ¿verdad? Y después viene la estelar, que tampoco es verdad, la orgánica, que tampoco es verdad. Todas son evoluciones que presentan en el colegio los jóvenes, ¿verdad? Y la macroevolución, que es cambiar de un género a otro género. Eso no existe. Eso son conjeturas, eso son cosas inventadas por el hombre, perdón, pero que se lo presentan a los jóvenes de una manera que ellos, es la única información que tienen, porque de las escuelas han quitado los 10 mandamientos. En la mayoría de las casas no les enseñan la palabra de Dios. Entonces esa es la única verdad que ellos tienen. Y van creciendo de esa manera, y una vez que aceptan la mentira, ahí se entra todo tipo de mentira para manipularlos y posteriormente esclavizarlos. Recuérdense que la palabra de Dios nos hace libres. Tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre. Puedes ver las cosas que no puedes ver con los ojos naturales. Las ves con tu corazón. Con la palabra de Dios en ti tienes el equipo necesario para ver las mentiras que propone el mundo y retirarte de ellas para no caer pues en la trampa. Entonces es algo muy interesante. Ahora lo que quiero presentarles son las etapas de la creación. Y esto lo comenzamos a ver la semana pasada, pero aquí se los pongo pues porque sobre esto vamos edificando. No sé si a esto le sacaron ustedes una fotografía o no, pero Dios crea un universo original. El universo que crea es original y se encuentra con luz cuando lo crea. Y después viene la caída de Lucifer y hay oscuridad en el universo. Ahora, la luz no estaba ubicada en un cuerpo celestial. Era luz, Dios es luz. Dios puede poner luz en cualquier lugar que Él quiera, Dios es luz. Entonces, y Él puede ofrecer esa luz en el lugar que Él quiera. Él ofrece esa luz en nuestros corazones a través de la palabra de Dios. Muy interesante el concepto. Y la tierra, después de esto, está empacada en hielo. Y ahí vemos que es tohu wabohu, desordenada y vacía. Y después hay una nueva creación o restauración descrita en Génesis 1, 3 hasta el capítulo 2, versículo 3. Estas son las etapas de la creación y la restauración. O sea que es algo muy interesante porque nos permite ver a nosotros lo que Dios ha hecho. Entonces, lo que quiero hacer primero que todo, comenzando desde el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que en el principio nosotros vemos que Él crea esto como un ambiente de recreación para los ángeles. El universo estaba vacío, todo el universo estaba vacío, lo único que existía era la tierra. Y la tierra la pone ahí para que los ángeles pudieran estar aquí abajo y pudieran divertirse, para que tuvieran un lugar de recreación. No había vegetación como existe hoy en día, no había necesidad de que las plantas se reproducieran a sí mismas con su propia semilla, no había necesidad de animales que se reproducieran por su misma cuenta y claro está, ese es el patrón que requiere para que el ser humano se multiplique. El ser humano se multiplica a sí mismo a través de la copulación, pero esos son programas que ya están puestos en el individuo por Dios. O sea, todos nosotros hemos sido programados para procrearnos, ¿okay? Y eso es lo que nosotros utilizamos. Y eso es lo que utilizan las plantas y eso es lo que utilizan los animales. Los ángeles no necesitan reproducirse, ellos no necesitan tener todo lo que nosotros tenemos. Ellos lo que necesitaban era un lugar donde ellos pudieran estar y era precioso, era un lugar hecho de piedras preciosas, básicamente, que para ellos reflejaba lo que ellos eran, ángeles de luz. Entonces, después de que Satanás cae, Dios empaca la tierra en hielo, apaga la luz, como quien dice, y esto llega a tener una
la edad terrible pues de la tierra, que estaba todo empacado, todo estaba bajo agua. Entonces, eso es Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después el segundo versículo dijo, pero la tierra llegó a estar sin orden y vacía por la caída de Lucifer. Había tinieblas sobre la faz del océano y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos estos dos eventos. Notamos que Tohu Wabohu fue invertido porque cuando está desordenada y vacía, después él va a arreglarlo. Y les dije que Tohu se refiere a aquello que está en un estado caótico y sin forma, y Bohu se refiere a aquello que está vacío y sin llenar. Vacío y sin llenar. Entonces, en los primeros 3 días, Dios va a formar todas estas diferentes esferas. Los primeros 3 días de la creación de 6 días. Los primeros 3 días los utiliza para formar las diferentes esferas. La atmósfera, la hidrosfera, que es los mares, la hidrosfera, la atmósfera es la que se respira, la geosfera, que es la parte de la tierra, ¿verdad? Después la biosfera, donde pueden vivir las plantas y los animales que él va a poner, y después en los segundos 3 días va a llenar cada una de esas esferas que él puso. Entonces primero crea la casa y después pone a las personas dentro de la casa. Primero crea la pecera y después pone los peces dentro de la pecera. ¿Sí me explico? Entonces hay una descripción que nos presenta un patrón perfecto en lo que Dios hace en el transcurso de todo esto. Entonces, en el primer día tenemos la creación de la luz y la separación de las luces de la noche. Y eso indica que el tiempo se inicia en ese momento. Hay un mecanismo temporal de luz y de oscuridad establecido que forma un ciclo de rotación en la Tierra con un periodo de 24 horas. Y en Génesis 1, del 3 al 5 es donde lo vemos. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó luz a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, un día. Fíjense que aquí hay luz, pero no hay luminarias. No hay estrellas, no hay sol, pero hay luz. ¿Okay? Porque Él dijo, hágase la luz. Entonces, la semana pasada notamos que cuando este día comenzó, la tierra estaba oscura, era una masa de agua y el Espíritu de Dios pasaba por las aguas o aleteaba. La imaginería que tiene el hebreo es de una, como les dije la vez pasada, de un pájaro que está sobre su nido y se hace mucho calor, aletea para que se enfríe, y si hace mucho frío, pues lo guarda para que se caliente el huevo, porque tiene que mantener cierta temperatura. Ahora, el Espíritu Santo está dando energía al planeta en esos momentos, y antes de que pueda haber cualquier creación, entonces tiene que introducirse pues la energía en el sistema, que es la que produce el calor. Entonces, la energía viene por medio de la palabra de Dios. El poder de la palabra es extraordinario. Dios con su palabra crea. Imagínense lo que ocurre en nuestra vida cuando nosotros nos hacemos de la palabra de Dios. Es la máxima energía que existe en la faz de la tierra. Eso es lo que te llena de felicidad, de alegría. Sabes cuál es tu norte, sabes qué va a suceder en el futuro, sabes cuál es el plan. Si tú comienzas a saber cuál es el plan, estás bien ubicado, no te preocupas por las cosas que dicen, lo que inventa el ser humano en el sistema pagano. ¿Por qué? Porque tú conoces la verdad. Entonces es algo maravilloso para nosotros tener la verdad. Ahora recuérdense que hasta el momento no hay sol, entonces ni hay estrellas, simplemente hay luz, y eso clarifica que esos son días de 24 horas. Son días de 24 horas y de hecho hay tanta información aquí que nos habla de la noche y de la mañana, que es un día. Hay tanta información acerca de la cronología que es cuestionable. Fíjense en esto porque han pasado eruditos y ven que es cuestionable que Dios pueda haber dicho más para dejarnos saber que esos son días de 24 horas. Ya dio todos los parámetros necesarios para que nosotros sepamos, sin duda alguna, que son días de 24 horas. Entonces, notamos que en toda la cosmología pagana que los rodeaba, pues los mitos del origen egipcio y los mitos del origen babilónico, que es el paganismo. De ahí viene el paganismo para todas las edades. Este asunto que propone pues la ciencia histórica y la evolución es paganismo, puro paganismo, pero está muy bien enmarcado, está enmarcado en términos científicos para que la gente lo vea de otra manera más alta, o sea, que le han puesto mucho atención al asunto y han llegado a esas conclusiones. Nada de eso, todo eso es una cantidad de mentiras. Entonces, vemos que todos tenían eones de tiempos, al igual que lo hacen hoy en día con el darwinismo moderno. Eones de tiempo, estamos hablando de millones y millones y millones de años. Ellos necesitan toda esa cantidad de tiempo desde esas épocas para formar lo que ellos quieren formar. Y básicamente les he comentado una y otra vez que
a través del transcurso del tiempo, el hombre aprende a escribir, tiene mejores métodos de dejar la información grabada. Entonces, posteriormente, lo que sucede es que las personas leen estos documentos y edifican sobre esos documentos su teología. Y edifican, pues, la manera en que le van a presentar al ser humano estas cosas. Y saben que si en aquellas épocas la gente creía eso, mucho más ahora si se lo presentas de una forma científica. ¿Se dan cuenta? Entonces, con eso arrasan una cantidad de gente. Y por eso dice que en los últimos días, aún los santos apostatarán de la fe. Eso significa que se retiran de la palabra de Dios porque no creen que es verídica y comienzan a escuchar, pues, estos otros voceros del paganismo, porque ellos creen que eso es la verdad, y ahí, pues, se quedan pegados, y cuando se quedan pegados, ¿quién los saca? Entonces cae la iglesia, pero la palabra de Dios nos dice que las fuerzas del Hades no podrán contra su iglesia. O sea que la iglesia permanece, solamente que van a quedar personas que son verdaderamente fieles a la palabra de Dios y que crecen y que ponen la palabra de Dios como su número uno en su escala de valores. No hay nada más importante que la palabra de Dios. No hay nada más importante. Todo lo demás se van a dar cuenta que tú lo comparas con la palabra de Dios, es basura. Basura. Parece bonito. ¿Te parece bonito? A ti te puede llevar por un periodo de 20 años en un tema que te interesa y te fascina y tú lo persigues y al final te das cuenta, bueno, ¿y esto por qué? Okay. Ya se terminaron los 20 años, llegué al máximo, a la cúspide, ¿y ahora qué? ¿Qué hay ahí? Más adelante no hay nada. De todas maneras, me voy a morir, tengo que darle cuentas a mi Señor. Punto. ¿Se dan cuenta? Entonces, no les estoy diciendo con esto que no persigas con ahínco tus deseos, porque es parte, pues, de las cosas que Dios te da, sino ponerlos en el lugar que le pertenece, en el lugar que ocupa, que no es el primer lugar. El primer lugar es de Dios. ¿Okay? Fíjense en eso. El primer lugar es de Dios. En el matrimonio, el primer lugar es de Dios. Tanto el hombre como la mujer. Dios primero. Ahora Dios nos deja saber cómo es que ocurren las cosas dentro del matrimonio. Pero los ojos tienen que ser primero con Dios. Primero con Dios. Entonces, si lo tienes de esa manera, todo funciona. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. O sea, no tienes que estar inventando cosas, simplemente obedece al Señor, pero para obedecerlo lo tienes que conocer. ¿No? Porque ¿cómo vas a obedecer a una persona que no conoces y no sabe cuál es su política? Entonces, todo lo que Él tiene para nosotros es maravilloso, pero tenemos que ponerlo ahí al número uno. Entonces, claro está, y mire, lo que ocurre si no pones al Señor número uno es que comienzas a cargar tus propias cargas. Y ahí comienza el problema. Ahí comienzas a desboronarte, porque no puedes con toda la carga. ¿Okay? La carga es muy pesada, pero si se la das al Señor, ya la carga tuya es muy leve. ¿Okay? Porque el Señor es el que la carga y ya sabes que no te tienes que preocupar, sino tienes que hacer lo que te dice la palabra. Ser constante, perseverante, sigue tu marcha con las cosas de Dios. Entonces, aquí vemos que yo les he tratado de explicar el asunto de la luz. Dios clarifica el asunto desde el inicio, de que la manera en que la tierra fue creada por Él es radicalmente diferente a la manera que el hombre ha tratado de explicar la creación. Radicalmente diferente, están en dos polos opuestos. Entonces, además, esa luz de que Él habla claramente es física y visible. Tiene que ser así, y eso significa que la presencia de una luz visible incluye todo el espectro del electromagnético, porque es luz. Entonces, al iniciar esas fuerzas electromagnéticas, Dios, al crear la luz, entonces, y las pone en operación, y en efecto, Dios está completando el proceso de energizar al universo. Ciertas partes del universo tienen que ser energizadas para que se mantengan coherentes. El universo se mueve. ¿Okay? El planeta Tierra se mueve dentro de la galaxia, ¿verdad? La galaxia se mueve y la Tierra se va moviendo dentro de esto. Ahora la Tierra rota alrededor del Sol, pero todo el sistema se mueve. Es rapidísimo, pero nosotros no vemos el movimiento. Es más, en nuestra vida no podemos detectar el movimiento total, porque es demasiado grande, demasiado distante, que casi no se ve, pues cubre distancias espectaculares y nosotros no lo vemos. Pero se está moviendo siempre. Entonces, eso nos ofrece un orden perfectamente lógico a nosotros. El Espíritu Santo comienza con su aleteo y sobrevuelos en la superficie de la tierra en el versículo 2, y después con la creación de la luz viene la conclusión del proceso de energizar el cosmos físico. Y todos los tipos de potencia y de energía interactúan en el universo, ahora están presentes para la próxima etapa de la creación, que es la creación de la otra esfera.
Entonces, en el segundo día, ese fue el primer día que crea la luz, hace estas cosas, pasa sobre la Tierra y comienza el movimiento de energizar. En el segundo día podemos ver el desarrollo de la atmósfera y de la hidrosfera. Entonces tenemos por arriba la atmósfera y por abajo la hidro, que es el agua, el sistema del agua en la Tierra. Entonces la atmósfera es la creación de todos los gases y químicos que componen la atmósfera, que son necesarios para el mantenimiento de la vida biológica en el planeta. Ahora ustedes se van a dar cuenta que en el inicio, antes del diluvio, era completamente diferente. Por eso la gente vivía 900 años, 800 años. Por eso los animales crecían. Ustedes saben que si un animal como una serpiente o como un lagartijo, el lagartijo siempre sigue creciendo. Estos animales siguen creciendo. Si tú le das 30 años, sigue creciendo. 50 años, sigue creciendo. 100 años, sigue creciendo. 1000 años, sigue creciendo. ¿Sí me explico? O sea, esos siguen creciendo y se convierten en grandes animales, pues. Entonces, es algo extraordinario porque en esa época, bajo ese sistema, se prestaba para que había más oxígeno, las cosas crecían más rápidamente, las cosas eran grandísimas, eran de un tamaño mayor que las que tenemos, los hombres, las mujeres eran más altas, tenían una fortaleza espectacular. ¿Por qué? Porque comían comida que era muy fuerte, o sea, todo lo que estaba a favor de ellos para crecer y multiplicarse, por eso duraban tanto tiempo. Además existe la separación de las aguas en la tierra, ahora con dos diferentes esferas, la del agua superior y de la agua inferior. Entonces, en Génesis 1, 6, 8 nos dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue, fue así, y llamó Dios a la expansión los cielos y fue la tarde y la mañana del segundo día. Ahora, notamos que la palabra hebrea raquía, sin u, raquía, significa expansión, atmósfera, y literalmente es un área delgada, estirada. Es como un toldo, si lo pueden decir de esa manera. ¿Okay? Y claro está, sobre las aguas. Es como si él expandiera pues o empujara separando el agua de arriba, manteniéndola arriba y mantener la otra parte del agua abajo. O sea que podemos ver el movimiento que se está tomando lugar pues en la creación. Hay una separación y la dinámica de la energía está en visión. Entonces tenemos al planeta Tierra y después la atmósfera con sus gases y arriba de eso una capa de agua. Fíjense que eso es muy importante porque eso nos ofrece la explicación necesaria para saber por qué la gente vivía tanto tiempo en esa época y por qué eran tan fuertes y por qué los dinosaurios vivieron en esa época y todas esas cosas. ¿Okay? Y entre eso están los gases, primordialmente el oxígeno. Y también mismo los tres cielos, pues la atmósfera, el espacio sideral y el tercer cielo, que es la residencia de Dios, que no está sujeta al tiempo ni al espacio, está fuera de la creación. Y les comenté que la palabra raquía o expansión es una palabra de género ambiguo que puede tener flexibilidad y se puede referir primero, segundo o al tercer cielo. Entonces, si había un toldo de vapor, fíjense en esto, imagínense esto por un momento, del agua sobre la tierra, ciertas cosas tenían que ocurrir debido a ese toldo o invernadero. Era como un invernadero, tenía el mismo efecto de un invernadero. Primero que todo, fíjense en esto, debido a que el vapor del agua tiene la habilidad de transmitir tanto la radiación que entra de afuera, o sea, la luz y el calor que pasa a través del agua, y retener y dispersar mucha de esa radiación reflejada de la superficie de la Tierra, ¿verdad? O sea que por arriba uno y por abajo otro, la mantiene y no la refleja de nuevo hacia abajo a la Tierra. Entonces, la que sale la retiene y la que viene la hace pasar y la difunde. Entonces sirve como un invernadero global, manteniendo esencialmente una temperatura uniforme alrededor de la Tierra, y eso significaría que no hubiera extremidades de frío, ni congelación, ni temperaturas excesivamente calientes. Entonces lo que quiero que ustedes vean, para que se imaginen esto, es un invernadero. Ustedes ven, y aquí en Texas se ven mucho los invernaderos, ¿verdad? Porque hay mucho calor y mucho frío. Lo que ocurre en un invernadero es que se mantiene una temperatura constante y las cosas crecen. La gente en el norte tienen invernaderos y pueden crecer tomates, a pesar de que afuera la temperatura esté en 20 grados de temperatura, por dentro la temperatura es suficiente para que crezca. Entonces, ese toldo, ¿verdad?, que es un toldo transparente, es el que retenía
estas cosas. Y no había movimiento. Dentro de este toldo no hay movimiento de vientos, porque no hay necesidad. Entonces, como resultado, con temperaturas casi uniformes, no existiría el viento. ¿Okay? Porque lo que causa el movimiento de los aires es que en un lugar hay calor y en el otro hay frío. Y eso hace que termalmente se muevan los aires. Entonces, el viento viene debido a que hay una área más fría y una área más caliente. O sea que la diferencia de temperatura causa que el viento se mueva. O sea que con unas temperaturas uniformes, los grandes movimientos de masas de aire serían muy raros y las tormentas de vientos no se conocerían. Ahí no hay huracanes, ahí no hay tormentas de ese tipo. Entonces, ¿perdón? Correcto. Entonces, ahora, si el viento no existe, el ciclo hidrológico, o sea, del agua, ¿verdad? Porque el agua se calienta en el océano, se evapora, sube, se forma nube. Okay. Entonces, ese ciclo hidrológico, la evaporación, después el vapor de aire, la condensación del vapor del agua sobre una partícula de polvo. Tiene que tener una partícula de forma para condensarse y caer, quiero que sepan. Y después la precipitación del agua. Entonces la evaporación tiene del calor, viene del calor que ahora se difunde, ¿verdad? Ahora hay una temperatura uniforme. Entonces, hay viento y el viento sopla sobre la fuente de agua y hay una evaporación. O sea que sin la circulación de aire, sin el viento, no hay un ciclo hidrológico. ¿Sí se dan cuenta de esto? Entonces esto encaja con el patrón del por qué nadie sabía lo que Noé estaba hablando cuando dijo que iba a llover 40 días y 40 noches. Porque ellos desconocían la lluvia. Ahí no había necesidad de lluvia. ¿Okay? Entonces, para ellos sería un asunto que no tenía sentido. Y además, pues, sin una circulación global de aire no hubiera turbulencia o partículas de polvo estiradas hacia arriba, hacia la atmósfera superior para que el vapor del agua se condensara y se precipitara. Nada de eso existía. O sea que no hubiera nada que causara esa lluvia. Pero en este evento es cuando esas aguas que están en el cielo se rompen y por eso llueve 40 días. O sea que esa capa mantenida por ese toldo mantenido, que mantenía ese hielo que permitía pasar y sacar, eso es lo que se derrite y viene abajo una inundación espectacular, mientras que las fuentes de la tierra se quiebran. ¿Con qué se quebraron? ¿Qué puede causar que eso se quiebre? Bueno, el calor extraordinario cuando los platos tectónicos se rompen, ¿verdad? Y eso botaba geysers, pero geysers mundiales, porque la temperatura que tiene el magma abajo son de miles de grados de temperatura. Llega el agua y eso se evapora inmediatamente, pero con una turbulencia extraordinaria, porque es muchísima el agua que entra. Rompe eso hacia arriba y entonces ya ahora sí hay una diferencia de calor y frío. ¿Se dan cuenta? Entonces eso rompe aquello y eso se viene abajo. Globalmente causa todo ese problema. Y claro está, para nosotros nos damos cuenta que ahí viene este diluvio universal. Recuérdense que nuestro estudio es la creación y el diluvio. El diluvio universal viene por esto y ahora pues es que los animales que existían en esa época corrieron, pero no corrieron en América, quiero que sepan. Lo que pasa es que América en estos momentos tiene un lugar donde hay muchísima cantidad de fósiles. Pero recuérdense que antes era Pangea, y en el quebrantamiento de Pangea todo eso estaba junto, y los animales corrieron, pero después eso se va dividiendo, se llenó de agua y murieron todos los animales que existían, todos los hombres, con la excepción de los que estaban en el arca. Todo murió, todo comienza desde Noé, de nuevo, la nueva civilización. Yo les he comentado que existen 3 civilizaciones en la faz de la tierra. La primera civilización comienza con Adán y Eva. La segunda civilización comienza con Noé y las personas que estaban dentro del barco. Y la tercera civilización comienza con el milenio, con el reino de nuestro Jesucristo. Todas estas civilizaciones comienzan con creyentes, pero posteriormente pues se va degenerando el asunto. Como estamos viendo en los Estados Unidos, es una maravilla, este es el país de las maravillas, pero poco a poco se está yendo así de pique. ¿Por qué? Porque no hay suficientes creyentes que están creciendo. El creyente maduro, un creyente maduro vale por 100,000. ¿Okay? Un creyente maduro vale muchísimo y Dios prospera la nación por medio de los creyentes maduros, porque esa es su política. Pero cuando el eje de creyentes se reduce, viene entonces la hecatombe para el país. Y claro está, nosotros como creyentes y embajadores de Cristo sabemos esto y sabemos de qué se trata. No es una religión, nosotros estamos aquí para ser bendecidos por el Señor y para glorificar al Señor Jesucristo. Total que ahora veamos el tercer día. Vean el tercer día
Y aquí tenemos una declaración inicial en Génesis 1:9. Dice lo siguiente: entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco, y así fue. Fíjense que en el primer día una declaración de la creación y en el segundo día una declaración de la creación. Pero cuando llegamos al tercer día hay dos declaraciones acerca de la creación. Observen qué tan cuidadosamente el texto ha sido construido para que nosotros lo entendamos de esa manera. Júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, ¿okay? O sea, están los cielos, está este toldo, recuérdense, por abajo está el agua. Entonces, esas aguas se van a juntar en un lugar. Y después en el versículo 11, la segunda declaración de Dios es que produzca, en el versículo 11, aquí se los voy a poner, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den frutos sobre la tierra según su género, con su semilla en él, y así fue. O sea que Dios diseña todas las cosas que viven con un sistema reproductivo que ha sido programado por él. Las células no se pueden programar a sí mismas. Yo tengo esta computadora no se puede programar por sí sola. Tiene que haber una intervención externa a esta computadora para programarla, ¿correcto? Las células vienen programadas por Dios para hacer lo que Él desea que ellas hagan. Entonces, tenemos algo que es muy interesante. O sea que hay dos actividades creativas en el tercer día. El mismo patrón ocurre en el cuarto día, y en el quinto día y en el sexto día. Ahora, en el cuarto día es un acto de creación, el quinto día es un acto de creación, y el sexto día hay dos actos de creación. O sea que existe un balance perfecto aquí en el texto. Esto no es algo que pasa pues de una forma fortuita, ¿verdad? Que salió así, se tiró arriba y ¡pum! Cayó. No, esto es organizado para que ocurra de la manera precisa como Dios quiere. Y así ocurre pues en el texto original. Y nosotros tenemos que tomar eso en consideración cuando leemos pues el inicio de este asunto de la creación. Y después en la segunda parte del tercer día, esta es la creación pues de la biosfera de las plantas. La biosfera de las plantas. O sea que ahí es donde van a estar las plantas creciendo y multiplicándose. En el versículo 11 tenemos el orden de nuevo. Nos dice, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla. Fíjense, la hierba da semilla, los árboles frutales que den frutos sobre la tierra según su género, ¿verdad? Con su semilla en él, y así fue. ¿Qué te quiere decir eso? Que un roble no produce tomates, y un tomate no produce robles. O sea, cada cosa es diferente, ¿okay? Según su género, y así fue. Y después en el versículo 12, en la ejecución del orden, tenemos lo siguiente. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género, y Dios vio que era bueno. ¿Okay? Fíjense en esto, porque aquí hay muchas palabras que han tratado de sacar las personas que están en el campo del paganismo, porque ellos saben que el libro básico que tiene la cristiandad es la Biblia. Entonces ellos también lo estudian. No van a creer que nosotros somos los únicos que estudiamos. Ellos lo estudian con más ahínco, pero ellos no creen lo que dice. ¿Se dan cuenta? Porque no han nacido espiritualmente y no lo pueden entender. Lo tratan de descifrar humanamente y tratan de intercalar. Por eso intercalaron entre el versículo 1 y el versículo 2, atiburraron esas billones y billones de años y todas esas cosas que ha pasado. Pero además de eso utilizan otros segmentos de la Biblia para empujar sus ideas. De alguna forma tratan de quebrantar lo que dice la Biblia, o sea, el pensamiento cronológico y lógico que tiene la Biblia para poner dentro de asuntos humanos para socavar pues la intención bíblica, cosa que no van a poder hacer porque yo les he dicho que la Biblia se protege a sí misma, que tiene maneras de protegerse que para estos eruditos ni siquiera la ven, pero a los entendidos puede ser un versículo que dice, no, pero eso no atañe a lo que yo estoy diciendo, pero sí atañe, pero lo que pasa es que ellos no lo pueden ver. Y ese que es inocuo aparentemente, que no tiene que ver con nada con ese, te dice una tonelada de cosas acerca de de aquí y lo clarifica perfectamente bien. ¿Se dan cuenta? Entonces no hay manera de que ellos puedan echar abajo la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y Dios es perfecto, Dios es omnisciente. Él supo todo lo que los hombres iban a tratar de inyectarle a la Biblia en la eternidad pasada. Simultáneamente, Él supo todo lo que todos los hombres iban a hacer y Él protegió la Biblia de tal manera que no importa cuáles sean las incursiones dentro de la Biblia para socavarla, no van a tener éxito, básicamente.
Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestro estudio es, cuando indagamos estas cosas, nosotros mismos nos quedamos perplejos con la boca abierta viendo qué maravilla, cómo Dios ha hecho estas cosas tan bien formadas. Lo que pasa es que en Él no hay fugas. En nosotros sí, pero en Él no. Él es perfecto. Entonces tenemos algo maravilloso y que a nosotros nos fortalece la fe. No solamente nos fortalece nuestra fe la información que tiene, sino la misma protección que ofrece la Biblia a sí misma. Eso nos da una información adicional de la perfección de Dios, porque nadie puede hacer eso sino Dios. Por ejemplo, cuando Él hace promesas a larga distancia, solamente Dios puede hacer eso. Es imposible que un ser humano que no tenga el conocimiento o tenga la omnisciencia lo pueda hacer. Pero tú no puedes saber lo que viene en el futuro, ni Satanás sabe. Él puede hacer ecuaciones basadas en lo que ha visto anteriormente, pero él no sabe lo que va a suceder exactamente como Dios sabe que va a suceder. Y por eso puede dar lujo de detalle acerca de esas profecías, profecías con lujo de detalle. O sea, te dice esto y esto y esto y esto, punto, y esto y esto y esto. ¿Okay? Y así exactamente sale para que tú sepas que es Dios el que te la está diciendo. Pues bien, ahora Satanás también estudia la Biblia. Pero estas personas en los sistemas paganos la estudian no para edificarse, sino para tratar de destruirla. Eso es lo que les trato de decir. Pues bien, entonces, aquí produjo la tierra vegetación, como pueden ver, de nuevo. Las hierbas dan sus semillas según su género, los árboles que dan fruto con sus semillas en él, según su género, y Dios vio que era bueno. Entonces, las órdenes de la vida en las plantas son mencionadas. Ahora fíjense que cuando Dios crea la vegetación, Él crea dentro de cada categoría de vegetación su propio sistema reproductivo. Y dentro de ese sistema reproductivo tenemos dos cosas: los componentes físicos básicos, o sea, los químicos que comprenden cada categoría individual, porque Él toma, fíjense la maravilla, en la parte física Él toma de la tierra, de la misma tierra que nacen 4 o 5 árboles diferentes o vegetación diferente. De esa misma tierra saca la nutrición, del sol saca la fotosíntesis y el agua es la que los nutre. O sea que los ingredientes son iguales para las plantas, ¿verdad? Pero cada una de ellas, según su programación, saca lo que Dios quiere que saque. ¿Okay? O sea que es algo muy interesante. Entonces cada categoría individual. Y después, en esa estructura celular que tiene cada planta, contiene la información impresa. O sea que Dios externamente ha imprimido la información al nivel molecular, al nivel celular, al nivel, hoy en día nosotros lo sabemos, a nivel ADN, ¿okay? Al nivel más, ahí está toda la programación divina. Solamente Dios la pudo programar de esa manera. ¿Se dan cuenta? O sea que eso es imposible que eso sea un acto de evolución. Eso no puede ser. Es demasiado, pero demasiado complicado para que la evolución pueda lograrse. Es lo mismo, como les dije anteriormente, que desde la computadora que yo compré hace 20 y pico de años, no, ¿qué 20 y pico de años? Hace desde el 80 y... No, desde el 73, 74. En el 74 compré la primera computadora, ¿okay? Que tenía 80 kilobytes, algo así. Era muy pequeñita, no tenía fuerza, pero grandísima. Y como les dije, sí me costó $8,000 en esa época. Pero lo interesante en todo esto es que esa computadora no ha podido evolucionar a lo que es esta computadora hoy en día. ¿Okay? Esta computadora tiene tanta fuerza que tú puedes poner 1 millón o más de computadoras de las que yo tenía en el año 73, que era una IBM. Puedes poner 1 millón de esas dentro de esto. Más, pueden ser más, porque esto ahora tiene 1 terabyte de información. O sea, que esto se ha multiplicado. ¿Tú crees que la computadora se haya podido programar a sí misma sin intervención humana para llegar a hacer esto? ¿Verdad que no puede? ¿Cómo puede ser esa computadora? Decir, bueno, yo dentro de aquí de la misma computadora voy a hacer esto. Porque primero no se puede mover, no puede hacer nada. Tiene que haber una mano que la mueva, que la saque, que haga los experimentos y después la programe. Eso es exactamente lo que sucede con Dios. Ningún ser humano puede hacer eso. No puede decir que es una evolución. No puede volver de ahí a lo que es hoy el día. Tiene que haber algo externo que lo esté haciendo, un creador, el que crea la computación y el que crea todos los sistemas. Y ese es Dios, pues. Entonces, la información
tiene que ser atribuida o imputada a la célula de una fuente externa. O sea que Dios no solamente crea todas las diferentes categorías de plantas y árboles, sino que además crea un sistema de reproducción único para cada uno de estos. Y después Él atribuye o imputa la información necesaria para que cada tipo de planta se reproduzca a sí misma. ¿Por qué se tienen que reproducir las plantas? Porque Él sabía que iba a poner al hombre en la faz de la tierra para resolver el conflicto angélico. Y Él sabía que el hombre iba a fracasar. Él supo que el hombre iba a caer, porque Él es omnisciente. Entonces ya Él prepara todo lo necesario para que las plantas y los animales se reproduzcan para alimentar ¿a quién? Al hombre. ¿Se dan cuenta? Entonces, y el hombre también se tiene que reproducir porque el conflicto angélico dura 7,000 y pico de años o más. ¿Okay? Un poquito más. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Él está probando en el juicio de apelación de Satanás que Dios es verdadero, que Dios es justo y somos nosotros los que comprobamos el caso. Por eso es que los creyentes que llegan a madurez espiritual son tan valiosos y son tan bien recompensados. Las recompensas que nosotros tenemos son extraordinarias. Ustedes se ponen a pensar, no, que Bill Gates tiene 50 billones de dólares. Eso no es nada comparado con lo que nosotros vamos a tener. ¿Sí me explico? Si tú estás con el Señor, ahora te lo digo para la gloria del Señor, no por el hecho de tenerlo, que yo soy fulano. No, eso no nos interesa para nada. Lo que nos interesa es la gloria de Cristo, pero nosotros lo vamos a tener. En estos momentos tenemos, por eso yo les digo que no se preocupen por el estado que ustedes ocupan el día de hoy, el tipo de trabajo que hacen, especialmente si lo tratas de comparar con el tipo de trabajo que hacen otras personas que ganan más y que tienen eso. Para nada. Si tú estás bien ahí, estás cómodo, quédate tranquilo, sigue creciendo espiritualmente. ¿Okay? Si Dios te va a mover, si te quiere mover de un lugar a otro, te mueve, Él te mueve el corazón. ¿Okay? Pero tú vas a tener primero que todo en tu mente que Dios es primero. Y lo demás, pura tontería. Entonces, claro está que esto para nosotros es una información valiosísima, porque nos quita ese problema de estar comparándonos con el prójimo, que el paso del prójimo es más verde que el mío. No importa, que la mujer del prójimo es más bonita que el mío. Eso no tiene nada con el asunto. Tú respetas lo que tienen los demás y dale gracias a Dios por lo que tienes. ¿Okay? Entonces, claro está que hoy en día lo que hacen, pues en la televisión te enseñan una cantidad de cosas que tú... Porque es el deseo de los ojos, recuérdense. Ay, yo quiero tener eso porque yo no tengo y esta persona lo tiene, entonces viene la envidia. ¿Okay? ¿Se dan cuenta? O salen... ¿Qué hacen los Estados Unidos? En Inglaterra no es tanto el asunto. Si ustedes ven programas de Inglaterra, las personas son personas comunes, con los dientes descompuestos, feos así, con orejones. O sea, encuentras una cantidad de personas normales, ¿okay? ¿Verdad? Normales. Y te dicen, bueno, pues, en los Estados Unidos no. Aquí todo el mundo está cortado con la misma tijera. Unas mujeres preciosas, las mujeres más lindas del mundo, todo el mundo se hace la cirugía estética. Y tú miras, y unos tipos que, bueno, yo lo único que le digo a la gente, así era yo antes del accidente. ¿Qué le voy a decir? Pero es la cosa de los ojos, ¿verdad? Ver, las mujeres ven a ese tipazo ahí cuadrado y hacen así, ven al marido. ¿Verdad? Y yo, ¿por qué no podré tener una cosa así, pues? ¿Verdad? Bueno, y viceversa también. Lo que pasa es que nadie dice nada, todo calladito viviendo. Pero porque ustedes creen que en esas épocas tú veías televisión y veías, te presentaban todo ese equipo de personajes extraordinarios. No, tú no veías nadie. Si tú veías una aldea, tú veías la misma persona arando la tierra, toda despeinada, todo el mundo estaba igual, no había problema de ningún tipo. ¿Verdad? Tú contento con lo que tenías, pero ahora las cosas han cambiado muchísimo, entonces ya ahora tú estás viendo, y Satanás es el que utiliza eso para sacarte y para destruir, porque él destruye con eso muchas cosas. Entonces, el asunto es que nosotros debemos estar contentos con lo que tenemos. Dios ha diseñado las cosas de una manera extraordinaria. Posteriormente, si tú continúas con la palabra de Dios y creces espiritualmente, las bendiciones que vienen a ti sobrepasan el entendimiento. Esas son las palabras textuales de la Biblia. Que las bendiciones que tiene Dios sobrepasan el entendimiento humano. Imagínate el calibre de las cosas que te va a dar a ti. Entonces, y lo único que quiere es que te mantengas fiel, porque Él sabe que el conflicto angélico es dificilísimo, porque Satanás es demasiado astuto, puede con todos nosotros, pero no puede con la palabra de Dios. Pero lo que sí están tratando de hacer, pues, es meterse a socavar la palabra de Dios, pero se protege a sí mismo. O sea que, de todas maneras, todo sale bien cuando uno está con el Señor. Entonces, aquí vemos pues que en esto que nosotros vemos aquí hay un par de implicaciones que debemos entender. Primero, hasta el momento cuando Dios hace algo, Él categoriza algunas cosas. Él crea la luz
y la separa de la oscuridad, y después le llama luz a la luz día y a la oscuridad noche. Eso es categorizar, ponerlo en categorías. O sea que Él está categorizando y está clasificando las cosas. Esto que les estoy presentando es lo que hace Dios, y a veces nosotros tenemos que aprender eso. A veces ustedes se dan cuenta que hay personas que se pueden memorizar cosas y tú dices, bueno, qué memoria tan extraordinaria. Lo que pasa es que han aprendido a clasificar y categorizar. Cuando tú haces eso, entonces ya tú separas y pones las cosas en el lugar que les pertenece y puedes escanear tu corazón y saber dónde está la información. O sea que no solamente cuando la pones, sino también cuando la sacas sale rápidamente. Entonces, esa categorización y clasificación son necesarias para que el lenguaje funcione. ¿Quién es el que inventó el lenguaje? Dios. El lenguaje no se puede aprender. Yo les comenté que si un niño no oye una voz humana por 2 años, ya no aprende la voz, ya no captura nada. No captura nada. ¿Verdad? Como el tío, el cromañón, ¿verdad? Entonces, no solo eso, pues, sino que también es necesario para que los pensamientos y el conocimiento sean transferidos. Tienes que clasificar. Y esa es una de las áreas y de las razones por las cuales nosotros desglosamos pues las doctrinas. Cuando nosotros estudiamos la doctrina, eso es lo que yo hago, se las desgloso y se las pongo por categorías para que ustedes la entiendan y la capturen. Y así es que nosotros aprendemos. De manera que desde el principio Dios está creando de acuerdo con categorías y clasificaciones específicas. Y todo eso pues continúa y es algo que es muy estable pues. O sea que la Biblia continúa manteniendo el mismo sistema de clasificación y categorización para mantener estos géneros, y esto es presentado en la Escritura más adelante. ¿Okay? Y eso lo vamos a poder ver más adelante. Y aquí voy a concluir porque ya se nos acabó el tiempo para esta, pero vamos a continuar en la próxima con Primera de Corintios. Y ahí les voy a enseñar algo que es sumamente interesante. Amadísimo Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas maravillas que tú has hecho y cómo proteges esta información que ha perdurado a través de los siglos, Señor, porque es tu poderosa palabra que vive y permanece para siempre. Te damos las gracias por todo lo que hemos aprendido el día de hoy y te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para seguir glorificando tu sagrado nombre y a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.